Una interrupción. Gracias, presidente. Congresista Mantilla tiene la primera interrupción. Gracias, congresista Arana. Presidente, yo no quiero que me vayan a decir a mí después blindador o defensor del señor Chávarri. Simplemente lo que yo estoy dando opiniones es por una cuestión técnica. Y el juez español que negó la extradición al señor Chávarri por relación criminal, no solamente ha dicho que acá en el Congreso no se aprobó el delito de relación criminal, sino además ha sustentado que conforme han enviado todos los hechos de las llamadas telefónicas, de los almuerzos, de las reuniones, no son suficientes para calificar por relación criminal. Y acá tengo una parte de texto, dice, almuerzos en los que se reunían los involucrados e incluso uno de ellos organizaba reuniones y cenas en su casa. Dice el juez aquí, en fin, no parece que tales notas identifiquen una auténtica organización criminal más allá de la familiaridad con la que se trataban los implicados. Lógica vida cuenta la amistad que existía entre ellos y que obviamente puede ser el origen del prevalimiento en el tráfico de injerencias, pero nada más. Por otro lado, teniendo en cuenta la condición de altos integrantes del Poder Judicial peruano, Segunda interrupción. y la naturaleza de las conversaciones, no es plausible plantearse el uso de un lenguaje críptico en sus comunicaciones. Y ello, por la más que probable confianza de los mismos ante la improbable intervención de las mismas. Si no fuera por el hallazgo casual producido en otra investigación por un delito de tráfico de estupefacientes relacionado con otras personas, parece que tales palabras, más que una suerte de lenguaje críptico, suponen un uso coloquial. Entonces, presidente, en España, donde se respeta el Estado de Derecho, donde se aplica correctamente las normas penales, están descalificando que las llamaditas de hola hermanito, que los almuerzos constituyan organización criminal. Por eso yo que voto en contra en la Comisión de Acusación del Presidente por estos delitos, por esa razón, no porque sea blindador, sino porque soy abogado y tengo el deber de respetar el derecho. Por eso, una vez más, yo invocaría que esté aquí el Congresista Chafut para que identifique cuáles son los elementos que él establece o cuáles son los hechos para ver la organización criminal. No podemos acusar por cualquier cosa, señor presidente, porque acá, como le digo, se van al Tribunal Constitucional o termina en el archivo de la denuncia y terminamos pagando todos nosotros. Muchas gracias. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Presidente, acá no se trata de señalar de que el señor no pueda acudir a otras instancias luego para defenderse. Le asiste el derecho constitucional. El tema es si nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Ese es el tema, presidente. Nadie está negando la posibilidad que cualquier persona sancionada en una instancia pueda acudir a otra. Lo que estamos diciendo es que se haga bien. Y claro, si se quiere presentar a Chávarri como un inocente o un perseguido político, ¿no? Entonces se pueden acudir a esos argumentos, pero a lo que estamos invocando, presidente, es que este pleno no tiene por qué asumir el pasivo de una correlación política en la subcomisión de acusaciones constitucionales y en la comisión permanente que este pleno ya no representa. Este pleno, presidente, no tiene... Para que concluya, por favor. Presidente, con la imputación, por ejemplo, cuando se quiere señalar de que en España sí hay justicia y acá estaríamos cometiendo una injusticia, presidente. O sea, ¿qué estamos diciendo, presidente? Que el deslacrado, que las conversaciones coloquiales, como las ha calificado con legítimo derecho en esta sentencia los jueces españoles, han entrado en el tema de la calificación de cómo en el CNM se le favorecieron con las notas, ha entrado en el tema de sus vínculos con los empresarios que eran llamados. Congresista Arana, para que concluya, por favor. Llamados para poder presionar en el sentido de que abdicando a la autonomía del Ministerio Público, él pudiera ser electo cuando sabemos perfectamente que habían antecedentes en el Ministerio Público, que una decisión previa de que él sucediera no necesariamente era así, sino que se podía cambiar. No, pues, presidente, o sea, la diferencia y lo que tenemos que hacer en este momento en el Pleno, presidente, es sin duda respetar derechos, es sin duda respetar procedimientos. Pero una cosa es respetar derechos y respetar procedimientos, y otra es... Ahorita, Arana, tenemos que concluir, por favor. Obstruir la justicia. Otra cosa es encubrir, otra cosa es blindar, presidente. Y nadie está diciendo que el señor, que si, presidente, si protocolo pudiera informarnos si el señor Chávarri ya llegó
a la sala de protocolo o de embajadores, porque, presidente, nadie está diciendo que se le sorprenda. Aquí el señor Chávarri tiene todo el derecho de ejercer su legítima defensa, como lo hizo en la Comisión Permanente también por este delito. Y creemos que nuestros colegas parlamentarios, más allá del límite de la subcomisión y más allá del límite de la Comisión Permanente, y el país tiene derecho a escuchar esa defensa y tiene derecho a que este tema sea agendado y revisado e incluido en el Pleno por la cuestión previa que hemos presentado. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidente. Este Congreso, presidente, si quiere legislar y legislar para que la población que tanto reclaman algunos confíe en este Congreso, lo primero que tiene que hacer, presidente, es respetar el principio de legalidad. ¿Quién va a confiar, presidente, en un Congreso que vulnera su propia ley? El reglamento del Congreso, presidente, es nuestra ley orgánica. ¿Vamos a vulnerarla para satisfacer a un grupo que quiere crear, como he insistido muchísimas veces, realidades imaginarias, presidente? ¿Vamos a desobedecer lo que dice el artículo 60 con respecto a la cuestión previa para acomodarla a los deseos de algunos? Presidente, entonces ahora que los dictámenes que han sido archivados en comisiones también pues vengan al Pleno y vía cuestión previa vengan a debatirse al Pleno. Se acabó el trabajo en comisiones, presidente. ¿Listo? Si no me gusta lo que una comisión dictaminadora me dictaminó al archivo, presento acá mi cuestión previa y rogo el poder de la voz de todo el pueblo y que venga al Pleno, porque el Pleno puede hacer lo que sea. Presidente, yo voy a recoger lo que ha dicho, pero antes de eso, quisiera recordarle al congresista Arana, que es miembro de la subcomisión de acusaciones y que es miembro de la comisión permanente, que la acusación que hay por el deslacrado ya ha sido aprobada. Ya se otorgó el plazo para que se investigue y se emita un informe. ¿Por qué insisten en confundir, introduciendo medias verdades a veces y muchas falsedades otras? ¿Por qué el interés? ¿Qué es lo que buscan detrás de esto? ¿Será que el trasfondo es, repito, crear una realidad imaginaria para mantener presa a Keiko Fujimori, presidente? Eso es lo que hay detrás de esto y hay que decirlo con valentía. Porque estar todo el tiempo sometidos a los deseos de un grupo que quiere trasladar sus propias frustraciones, sus propios temores y sobre todo su deseo de ver al Perú convertido en Venezuela, presidente, por acá no va a pasar. Por eso, presidente, el congresista Javier Velázquez ha planteado una cuestión de orden. Yo quisiera plantear una cuestión de orden, presidente, con respecto al artículo 89 del Congreso, literal F, último párrafo. Si por el contrario propone la acusación ante el Pleno del Congreso, se debatirá el informe y se votará, pronunciándose por la acusación o no ante el Pleno. Ha venido un informe acusatorio, presidente, que es sobre el que nosotros debemos debatir y decidir. Nosotros no podemos cambiar un informe acusatorio y eso está claramente establecido en el reglamento del Congreso. También invoco el literal G del mismo artículo, último párrafo, a efecto de que sustente el informe y formule acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso. También, presidente, el inciso I del mismo artículo. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión. Tiempo adicional. Por la subcomisión acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota, pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de qué, presidente, a consecuencia de la acusación. Pero resulta ahora que ya no. Queremos cambiar completamente el procedimiento que se sigue en una acusación constitucional, en una denuncia constitucional. ¿Qué les pasa a los congresistas, presidente, ahora? ¿Qué les pasa? Realmente quisiéramos que nos expliquen qué es lo que tienen detrás de ese deseo que se manifiesta en una vulneración abierta a la ley orgánica del Congreso, que es nuestro reglamento. ¿Qué es lo que quieren? ¿O qué están negociando? ¿Qué están ocultando? Presidente, detrás de... Con todo gusto, congresista Arana. Congresista Arana, tiene la interrupción.
Presidente, acá no se está negociando nada. Si lo han hecho previamente es otra cosa, ¿no? Pero acá no se está negociando nada. Acá, de cara a la delegación, siguiendo los procedimientos, siguiendo el derecho que nos compete, estamos presentando una cuestión previa. ¿Es la primera vez que se presenta? No, presidente. Ya ocurrió en el caso de Inostroza. Entonces, no querramos sorprender. ¿Esto tiene que ver con Venezuela? No, presidente, tiene que ver con el Perú, con los corruptos del Perú, allá con los corruptos de Venezuela. ¿Esto tiene que ver con la prisión de Keiko? Yo lamento que la congresista, con todo el respeto a través suyo, presidente, la congresista Bartra, relacione la acusación de Chávarri por organización criminal con Keiko Fujimori. A mí más bien me sorprende profundamente que crea que la revisión de la prisión preventiva que le han dado a Keiko Fujimori, que puede y debe discutirse en el ámbito de la legalidad, la esté vinculando al tema de que se pida que Chávarri sea investigado por organización criminal. Yo creo que es un lapsus que en todo caso le pido a la congresista, a través suyo, presidente, que pueda corregir. Segunda interrupción. Congresista Bartra. Segunda interrupción. En todo caso, le pido que pueda aclarar si es que es un lapsus. ¿En qué medida la liberación de la señora Keiko Fujimori depende de que se proteja y se blinde a Chávarri de la acusación de organización criminal? No lo entiendo, presidente. Negociación por debajo de la mesa, ninguna, presidente. En todo caso, si eso ha ocurrido en la casa de algún congresista para colocar miembros del CNM, si eso ha ocurrido en reuniones secretas, es otra cosa, presidente, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cara al país y siguiendo los procedimientos que nos faculta el reglamento y la Constitución. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bartra. Puede continuar. Gracias, presidente. El derecho consuetudinario, presidente, es importantísimo para el derecho parlamentario porque genera jurisprudencia. Precisamente en ese contexto yo entiendo el congresista Arana ha sido sacerdote, no es abogado, entonces probablemente desconoce que el error no genera derecho. Y por la misma analogía que estoy haciendo en este momento de que el derecho consuetudinario genera jurisprudencia, es que muchísimo más debemos apartarnos del error para generar jurisprudencia acá, congresista Arana. El artículo 60 del reglamento del Congreso es absolutamente claro con lo que dispone para qué existe una cuestión previa. No confunda, no mezcle, por su intermedio, presidente, no desinforme y lo que es peor, no genere pésimos precedentes que van a quedar aquí para cumplirse en el tiempo. El error no genera derecho, señor, y debería saberlo ya, con tanto tiempo que tiene usted trabajando aquí. Y no solamente saberlo, sino aplicarlo, porque estamos en un país que grita realmente pidiendo justicia. Desde el Parlamento, señor, no... Tiempo adicional. Generalización que nos hace daño a todos los peruanos. Y sería bueno recordar, ya que usted dice que me recuerde, qué es lo que dijo el congresista Gino Costa en la comisión permanente y luego lo publicó en la red social Twitter. El pacto de impunidad es el responsable de que Keiko siga presa. Debo seguir, presidente, para poner en evidencia lo que realmente hay detrás de todo esto y voy a continuar con lo que dice el tuit del congresista Costa. Así lo determinó la justicia en 2 oportunidades a pedido del Ministerio Público. Rodríguez Montesa y nuevo blindaje a Chávarri demuestran que a un año del destape de los cuellos blancos persiste el obstruccionismo. Voy a repetir la primera línea. El pacto de impunidad es el responsable de que Keiko siga presa. Así que, presidente, para responder al congresista Costa, sí, señor, se quiere crear una realidad imaginaria acá para mantener a una secuestrada política que es Keiko Fujimori en la cárcel. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Me pide el colega Horacio Pacori una interrupción, presidente. Congresista Pacori, ¿tiene la interrupción? Señor presidente, solamente para aclarar y decirle al Pleno del Congreso de que se ha dicho de que estamos presentando una cuestión previa porque queremos hacerles incurrir en el error. No queremos hacerles incurrir en el error. Justamente estamos presentando una cuestión previa para garantizar el derecho a la defensa de los acusados y para garantizar el cuidado del debido proceso. Estamos pidiendo una cuestión previa. Además, en relación al artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, en el inciso I lo dice claramente, el que acusa finalmente
es el Pleno del Congreso. Y no nos estamos inventando los delitos, tampoco estamos pidiendo la infracción de los artículos que se nos antoje. Estamos pidiendo que se ratifique lo que se ha aprobado el 20 de mayo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y además decirles de que tanto el fiscal Pedro Chávarri, así como Tomás Gálvez, por estos delitos, se han defendido ya. Segunda interrupción. Ratificar y decir de que han tenido la oportunidad de hacer su derecho a la defensa, primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego en la Comisión Permanente, y estamos abriendo el paso ahora para que puedan hacer el derecho a su defensa aquí en el Pleno del Congreso, señor presidente. Congresista Costa puede continuar. Gracias, presidente. Presidente, en la bancada liberal estamos a favor de la cuestión previa presentada por el congresista Arana y por el congresista Pacori. Y estamos a favor de ella por razones de forma y por razones de fondo. En cuanto a la forma, presidente, habría que recordar que si el reglamento del Congreso le otorga al Pleno la prerrogativa de revisar una decisión que viene de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pasando por la Comisión Permanente, es para que el Pleno considere si la decisión adoptada por la Comisión Permanente es correcta o no, en todo o en parte, porque de lo contrario, el reglamento no establecería que esta decisión tiene que ser revisada por el Pleno, porque si considerara que el Pleno solo tiene la prerrogativa de ratificar la decisión en la Comisión Permanente, entonces perfectamente nos podría haber exonerado de esa responsabilidad. Y no lo hace porque quiere un debate más amplio para ver si en efecto las decisiones adoptadas en instancias inferiores son las adecuadas o no. En un término muy caro para la mayoría de este Congreso, habría que decir que eso significa que el reglamento considera que el Pleno en estos casos no es una mesa de partes, sino es una instancia de decisión. Pero más allá de eso, presidente, hay precedentes precisamente en esta línea. El más inmediato, el 4 de octubre del año pasado, hace menos de un año, cuando este Pleno revisó una decisión de la Comisión Permanente de excluir al señor Inostroza de una investigación por organización criminal. ¿Y lo hizo a pedido de quién? A pedido del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el colega César Segura, miembro de la bancada que en este momento está cuestionando la prerrogativa que tendría el Pleno de revisar esa decisión. Pero también hay otro precedente. El año 2007, Acusaciones Constitucionales aprobó acusar a la congresista Tula Benítez por varias infracciones. La Comisión Permanente ratificó eso y el Pleno revisó esa decisión y decidió no acusarla. El escándalo fue tan mayúsculo, presidente, no por la infracción al reglamento del Congreso, sino por la decisión de no acusar, que al día siguiente el Pleno del Congreso revisó esa decisión. O sea, por lo menos tenemos dos precedentes que indican que el Congreso esté en condiciones de revisar esto. Pero el argumento más importante es el de fondo, presidente, porque existen elementos muy contundentes, no sobre la responsabilidad penal del señor Chávarri, sino sobre la necesidad de que el señor Chávarri se le investigue por pertenecer... Tiempo adicional. Por pertenecer a una organización criminal, y no me voy a extender en eso ahora, presidente, pero la relación de amistad que él reconoce además entre el señor Inostroza y él es muy antigua, se fortalece mientras tienen cargos directivos en la Academia de la Magistratura, se compromete él, pasando por el Consejo Directivo de la Magistratura, a dejar en sus manos la presidencia de esa academia, y además le hace varios favores siguiendo casi las instrucciones de un jefe, nada menos que del presunto jefe de los Cuellos Blancos, que además, presidente, es un promotor activísimo de la candidatura del señor Chávarri a la Fiscalía de la Nación. Se encarga con el señor Camayo, colaborador eficaz en este caso, de hacer varias llamadas al señor Gálvez y al señor Rodríguez Montesa, que son los otros fiscales supremos, para asegurar su voto.
no porque no hubiera ya un acuerdo de que así fuera, sino porque había una iniciativa de transparencia pidiendo Tiempo adicional. al fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez, que propusiera su candidatura para ir a la reelección por 2 años más. Y ante el temor de que Pablo Sánchez incumpliera ese acuerdo de caballeros, es que Inostroza con Camayo se mueven para asegurar el voto de Rodríguez Montesa y de Gálvez, que son también sospechosos de integrar la organización que ha quedado demostrado que integraban Inostroza y Camayo. ¿De acuerdo a quién? ¿De acuerdo al Congreso? ¿De acuerdo a la bancada liberal? No, de acuerdo a las fiscales que investigan este caso, presidente. Entonces, amistad estrecha, apoyo para que llegue al cargo, apoyo de los exmiembros del CNM que también son sospechosos de pertenecer a la misma organización criminal, que ratifican irregularmente al señor Chávarri. Le suben las notas porque sus notas eran muy bajas y a pesar de eso no lo entrevistan cuando tenían que entrevistarlo. Un conjunto de irregularidades en esa ratificación que ha sido Tiempo adicional. una ratificación irregular, presidente. Y además ya se ha dicho acá que cuando el señor Chávarri denuncia a los miembros del CNM y al señor Inostroza, no los denuncia por organización criminal, haciéndoles un gran favor, como el que se le quiere hacer ahora cuando se le excluye al señor Chávarri de ser investigado por ser parte de una organización criminal. Y por último, presidente, el cuestionado mandato del señor Chávarri no hubiera sido posible no solo sin los votos, sino sin el apoyo sostenido de Rodríguez Montesa y Gálvez, sospechosos de ser cuellos blancos en la Junta de Fiscales Supremos. Tan es así que cuando Gálvez le quite el apoyo, se ve obligado Chávarri a renunciar. ¿Son estos elementos suficientes para concluir que hay responsabilidad penal en el señor Chávarri y que él es, en efecto, miembro de los cuellos blancos? No, presidente, lo que estamos diciendo es que son elementos suficientes como para que la justicia investigue. Y Para que concluya, por favor. y esta es la otra razón por la cual nosotros creemos que el Pleno del Congreso tiene que revisar esta decisión, presidente, porque es la Fiscalía la que solicita autorización para investigar y la que nos proporciona los elementos para decir que estamos no ante una persecución política, sino ante la necesidad de esclarecer hechos y establecer si hay o no responsabilidad penal. Por esas razones, presidente, nosotros creemos que hay que revisar esto y yo diría además que el Pleno debería tener la flexibilidad suficiente, porque si el Pleno considera que hay mérito para que se le investigue por organización criminal, pero no hay mérito para destituirlo o inhabilitarlo por infracción a la Constitución, lo podríamos hacer, presidente. Lo más importante en este caso es que el Congreso no obstruya la acción de la justicia. Lo ha venido haciendo, lo hemos dicho, y sería lo más conveniente que ello no siga ocurriendo, especialmente en el caso de los colegas de Fuerza Popular, que quieren, ¿no es cierto?, obtener la libertad comprensiblemente de su lideresa. Pero Para que concluya, por favor. lo que yo recordaba es que precisamente su lideresa está siendo investigada por lavado de activos, que es un delito grave, pero está privada de libertad no porque se ha querido fugar, sino porque 2 instancias del Poder Judicial consideran que a través de su mayoría parlamentaria ha venido obstruyendo la justicia. Entonces, si quieren ayudarla en su pretensión de obtener su libertad, lo mejor que podrían hacer es demostrar que esa actitud obstruccionista ha sido puesta de lado y que están apostando porque esta diferencia la decide el Poder Judicial como corresponde. Para que concluya, por favor. Por esa razón, ojalá, presidente, que podamos tener un debate sobre esto, ponernos de acuerdo por lo menos para que este Congreso no impida que estos graves hechos penales que se le atribuyen al señor Chávarri puedan ser investigados en la instancia correspondiente y que sea la justicia la que establezca si hay responsabilidad penal y si esos hechos deben ser sancionados o no. Eso es lo más importante y esperamos, presidente, que prevalezca la sensatez y la cordura a un año del destape de los audios de la vergüenza que ameritan que ante el país el Congreso diga
Tiene la palabra el congresista Pacori. Sí, Congresista Chacón, tiene la interrupción. Presidente, el congresista Gino Costa acaba de decir algo muy grave. Acaba de decir que la actuación de la bancada es lo que la tiene presa a la señora Keiko Fujimori. Yo quiero que esas palabras que están grabadas sirvan una vez más con las denuncias internacionales que estamos haciendo de que la señora Keiko Fujimori es una presa política. Y el señor Gino Costa nos acaba de dar la razón. Gracias, presidente. Congresista Pacori, puede continuar. Señor presidente, lo que nosotros queremos destacar al pedir la cuestión previa es justamente garantizar el debido proceso. Y además nos estamos sujetando a una práctica parlamentaria que tiene una serie de antecedentes similares que se han dado en anteriores congresos de la República. Yo quería mencionar, por ejemplo, el caso de Tula Benítez, que en el pleno de fecha del 12 de marzo del año 2008, el pleno decide archivar el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que proponía acusarla constitucionalmente. Y al día siguiente, o sea, después de ese pleno, el 13 de marzo del 2008, el pleno del Congreso, producto de la crisis que ello ha generado, decide debatir nuevamente el tema y se recomendó su acusación en el pleno del presente caso. La denuncia se recurrió al Tribunal Constitucional y se decidió no pronunciarse frente al tema, dado que existía una investigación penal en curso. Acá tenemos un precedente que se ha dado en el año 2008. Tenemos otro precedente también que se ha dado en el año 2002. Si bien es cierto, no ha llegado al pleno del Congreso, por ejemplo, el caso de Silva Vallejo que se ha dado en el año 2, dice de que en la comisión permanente se archivó la denuncia constitucional. Luego que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales opinara por su archivamiento, la denuncia fue interpuesta contra Silva Vallejo después de comprobarse que acudió hasta su domicilio particular del presidente Alejandro Toledo Manrique en la urbanización Camacho con el fin de tratar acerca de una solución en el caso de la reclamada paternidad de la menor Saraí Toledo Orozco, finalmente reconocida como hija del primer caso mandatario. En este caso, nos dice el dato de que los congresistas Javier Velázquez Quesquén, Pedro Morales Mancilla, en la comisión permanente se pronunciaron en favor de acusar a Silva Vallejo por la presunta infracción a constitucionales de los artículos 43, 139, los incisos 1, 2 y 3 y 143, inciso 2 de la Constitución Política, por la presunción de la comisión de los delitos en ejercicio de su función tipificados en los artículos 376, 394, 395 del Código Penal. Y es más, en la comisión permanente presentaron un informe en minoría, señor presidente. No es que queramos generar otro precedente. Queremos garantizar el debido derecho y es por eso que estamos presentando una cuestión previa, sin hacer mención al informe que hemos llevado adelante el año pasado, el presente, sino precedentes que hemos tenido más años anteriores. Y con eso, señor presidente, creemos, me está pidiendo una interrupción el congresista Marco Arana. Congresista Arana, la segunda interrupción. Gracias, congresista Pacori. Gracias, presidente. Presidente, el que uno tenga una formación humanística en ciencias sociales, en gestión pública, en teología, no lo descalifica para tener, evidentemente, también este debate que es de naturaleza jurídica, política y, ante todo, ética. Así que, con el respeto por los colegas abogados, no vengan a descalificar a quienes no lo somos, porque para comenzar, el derecho y su carácter hermenéutico corresponde en la filosofía del derecho no necesariamente a la racionalidad jurídica, sino corresponde a la forma como está constituido el poder, presidente. Clase elemental de la filosofía política. Así que los abogados, con todo el respeto, no nos vengan a decir que el derecho es solamente parte del razonamiento jurídico, técnico, legal. No es, presidente. El derecho es expresión de una correlación política. Para que concluya. Presidente, y eso creo que es fundamental, porque si nos mandan a estudiar derecho, los mandaremos a estudiar a los colegas congresistas filosofía del derecho, ¿no? Pero segundo, presidente, se señala que, porque uno no es abogado, está afirmando que el error no genera derecho. Evidentemente, eso es un principio fundamental del derecho.
pero nos están queriendo sustituir esa afirmación por el hecho de que el error de una mayoría en la subcomisión de acusaciones constitucionales y de la comisión permanente, su correlación política allí sí genera impunidad. Eso de ninguna manera, presidente, esa verdad, esa... Congresista Pacori puede continuar. Presidente, solamente para concluir, ratificar de que el pedido de la cuestión previa se basa en el reglamento del Congreso y tiene una serie de precedentes. Se ha querido también manifestar dentro de este debate, señor presidente, diciendo de que vamos a generar un mal precedente dentro del proceso y que además esto puede que al final catalogarse como un tema de persecución política. Revisemos la última denuncia constitucional aprobada el 4 de octubre del año 2008, donde este Congreso de la República acusó al ex juez César Inostroza por la comisión de 4 delitos. De estos 4 delitos, el Tribunal Español ratificó 3 delitos, y el delito que no ratifica es el delito de organización criminal, justamente por una serie de cuestionamientos, pero también porque no están los demás, los exmiembros de la CNM integrados de este caso. Entonces, señor presidente, y ratifica una vez más de que frente a esa acusación no hay persecución política. Entonces, frente a estos casos, si se está viendo el tema en adelante, estamos pidiendo una cuestión previa. Para que concluya. Señor presidente, estamos pidiendo esta cuestión previa para garantizar ese debido proceso y los denunciados tengan la oportunidad frente a ese pleno del Congreso a hacer el derecho a su defensa, y al final serán los congresistas los que determinan si se acusa o no a ambos acusados, señor presidente. Tiene la palabra.